20 años ya de la mayor tragedia vivida en nuestro país, los atentados en los trenes de Atocha. Con tal motivo, para recordar a las víctimas, la Asamblea ha secundado el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias. Aquel 11 de marzo se perdieron casi 200 vidas. Un suceso que cambió el rumbo de nuestro país y que no debemos olvidar jamás. Buenas noches, noticias en la televisión pública. La Policía Nacional ha detenido a 4 menores de edad alojados en el Centro de Menores La Esperanza por agredir y causar lesiones a otro joven por el único motivo de su orientación sexual. La víctima y su acompañante tuvieron que abandonar corriendo el lugar, aunque fueron alcanzados cayendo al suelo, recibiendo patadas y puñetazos. Los 4 menores han quedado en libertad sin la adopción de medidas cautelares. El médico forense de Palma, Borja Moreno, ha sido nombrado el nuevo director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta. Se trata de una comisión de servicios de 6 meses con opción a una prórroga de hasta 1 año. Moreno gestionará en nuestra ciudad un equipo formado por 3 médicos forenses. Este martes comienza el mes sagrado del Ramadán. A pocas horas de que llegue el momento, desde asociaciones como Luna Blanca viven sus días de máximo trabajo para que no falte ni un plato de comida a ninguno de los más de 300 hogares que atenderán. También son varios los comercios que experimentan un aumento de las ventas en estos días. Se lo contamos enseguida. Hoy hace 20 años, como les decíamos, el peor atentado que ha sufrido España a lo largo de su historia. Aquel 11 de marzo de 2004 se produjeron hasta 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid. Fallecieron 192 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas. Semanas más tarde, una operación antiterrorista localizó a los autores en un piso franco de Leganés. Acorralados, los terroristas se inmolaron matando en la explosión a un policía, con lo que el cómputo global de los atentados ascendió a 193 fallecidos. Vamos a recordar cómo se vivió en Ceuta aquel fatídico 11 de marzo. Era 11 de marzo de 2004. Así comenzaba el informativo de la televisión pública hace hoy justo 20 años. A primera hora de la mañana nos despertábamos sobrecogidos con las imágenes que nos iban llegando desde las distintas televisiones nacionales. Nadie podía pensar ayer, salvo los asesinos, que el país iba a vivir hoy la jornada más trágica, sangrienta y despiadada que haya escrito el terrorismo en nuestro país. Las víctimas se contabilizan a cientos, los heridos superan el millar, al igual que las familias españolas que hoy han visto cambiar su futuro. Para ellos el horizonte se ha vuelto más turbio y triste. Para el resto de españoles, la sensación de impotencia y de dolor ha sido generalizada. Mañana, ojalá sea la última vez, volveremos a gritar no al terrorismo. Señores, buenas noches. Jornada trágica, vivida segundo a segundo y que pasará a la historia con la más dolorosa de España. Un dolor que se extendió a toda la programación de Radio Televisión Ceuta. Este era el comienzo del magazine de esta casa, El Paseo. Señoras y señores, hoy ni siquiera podemos comenzar con el saludo habitual y muchísimo menos en el tono en el que habitualmente solemos hacerlo. Estamos tremendamente consternados, como todos ustedes en sus casas. Estamos estremecidos ante el mayor atentado que ha conocido nuestro país. La información sobre esta barbarie la están ustedes obteniendo al minuto de todos los medios de comunicación, tanto locales y nacionales, que nos estamos sumando a ese tremendo dolor y a esa terrible tragedia, que además pues se une a la rabia y a la impotencia, y que va creciendo a medida que suben las cifras de muertos. Ese 11 de marzo a la 1 de la tarde, delegación del Gobierno reunía a todos los representantes de las fuerzas vivas de la ciudad. Todos ellos mostraban su repulsa y acordaban convocar para el día siguiente una manifestación ciudadana. El presidente reunía a su gabinete de crisis para evaluar la situación. Este va a ser un día muy triste para la historia de España. Este dolor no se va a olvidar jamás.
Esto estará en la conciencia de todas las personas y en la memoria de todas las personas de buena voluntad, que digo son abrumadora mayoría, y esto no se va a olvidar jamás. El atentado terrorista pilló al entonces secretario general de Comisiones Obreras de visita en nuestra ciudad, un atentado que canceló toda su agenda. Y ante hechos como los de hoy, lo que dice Comisiones Obreras es que no pasarán. Es que los designios de los asesinos tienen que chocar con los designios de la mayoría del pueblo español, la mayoría democrática, que no va a ceder a ningún chantaje por muy sangriento que sea. Se decretaban 3 días de luto oficial y se cancelaban todos los actos de campaña de las elecciones que se celebrarían el día 14, una campaña que en Ceuta por aquel entonces estaba protagonizada por PP, PSOE, Izquierda Unida y PSPC. En el ámbito educativo, ese 11 de marzo se realizó una concentración silenciosa de 5 minutos en las puertas de la Facultad de Educación y Humanidades, mientras que los alumnos de empresariales emplazaban a la ciudadanía a asistir a un acto de duelo y a una misa por las víctimas en el tanatorio de la ciudad a las 9 de la noche. Asimismo, se suspendían las clases para la jornada siguiente. En definitiva, un día de hace 20 años en el que Su Majestad el Rey pronunció quizás uno de sus discursos más amargos. Un escenario de pesadilla se ha apoderado de todos los hogares españoles para mostrar la cara más cruel y asesina del terrorismo. En estos trágicos momentos, quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza. Siempre estaremos con vosotros, con todos aquellos que sufren las consecuencias de una locura macabra sin justificación posible. Estos repugnantes atentados solo merecen la más enérgica y absoluta condena. También me dirijo a los heridos y a sus familias, para expresarles nuestro calor, nuestra cercanía y nuestro deseo de pronta recuperación. Vuestro Rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación y confía en la fortaleza y eficacia del Estado de Derecho para que tan viles y cobardes asesinos caigan en manos de la justicia y cumplan en prisión todas las penas que los tribunales les impongan. Y el atentado, 20 años después, no se olvida. Para homenajear a las víctimas se ha celebrado un minuto de silencio en todo el país. Desde la ciudad autónoma se ha condenado el terrorismo y se ha recordado aquel trágico suceso, el peor en la historia de España. 11 de marzo, 20 años del peor atentado vivido en nuestro país. Día Europeo en memoria a las víctimas del terrorismo. Y un minuto de silencio en honor a las personas fallecidas. Tras el presidente de la ciudad ha recordado los duros momentos. Un trágico suceso que creo que nos cambió a todos de alguna manera la vida. Creo que todos recordamos qué estábamos haciendo aquel día, en aquellos trágicos momentos. Ha condenado rotundamente el terrorismo. Que el terrorismo no tiene cabida en una sociedad democrática. Que el terrorismo no tiene color, no tiene ideología, no tiene fundamento, no tiene sentido. Hay que erradicar el terrorismo de nuestras vidas con todas nuestras fuerzas. Y se ha dirigido a las víctimas. Nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro cariño permanentes. El minuto de silencio se ha celebrado en todo el país. En Ceuta ha asistido el Gobierno y todos los grupos de la Asamblea, también el senador y el diputado en el Congreso. Pues 20 años después del mayor atentado terrorista ocurrido en nuestro país, hay quien coincide en señalar este trágico suceso como el principio de la polarización de la sociedad española con el nacimiento de partidos de ideología extrema. Todo ello a pesar de la unión que mostró la ciudadanía tras los atentados en múltiples manifestaciones por todo el país.
Enrique Ávila era en 2004 miembro activo en el Cuerpo de Regulares. Antonio Gil era representante sindical de UGT y Jacob Achuel se encontraba precisamente en Madrid, en la estación de Atocha, en el momento de los atentados. Se trataba de un viaje de placer en un momento en que cambió la historia de nuestro país. Inmediatamente lo que hago es cojo el primer taxi, que el taxista, por supuesto, tampoco sabía nada, absolutamente nada, y subo al taxi y le digo, salga de aquí inmediatamente. ¿Y dónde vamos? Digo, salga de aquí. Y apenas había caminado 10 metros, entonces ya noté que yo me volví a ser yo, es decir, recuperé la serenidad. ¿no? Entonces le dije, pare. Paró, bajé a mi mujer y a mí del taxi, nos metimos en la cafetería justo que hay saliendo de la estación, en la planta baja, y ya había imágenes por la tele. Los tres coinciden en que el OCM marcó el nacimiento de la polarización de la vida política de España. Para mal, evidentemente, como siempre. Se han instalado partidos que antes no existían y que nos han llevado a extremos, mucho más extremos de lo que antes teníamos. Existe esa idea que no nos lleva a nada bueno, porque la polarización no trae nada bueno. Yo creo que hay que converger por el centro, no por los extremos. Las organizaciones terroristas con sus atentados lo que pretenden es, de alguna forma, quebrar la voluntad de resistencia de lo que consideran su enemigo, en este caso la sociedad española. En lo que sí tienen opiniones dispares es en si las elecciones del 14 de marzo de 2004 se debieron celebrar o no. Desde el punto de vista de la ciencia política, esas elecciones no se debieron celebrar. La prueba está que se suspendieron todos los actos. Las elecciones requieren un clima de paz social, que por eso existe la jornada de reflexión. Y es más, si seguramente las elecciones, si se celebran a los 2 o 3 meses, habría ganado el PSOE por más diferencia. Las elecciones sí se tenía que haber celebrado. Yo ya digo que no se le podía dar a este grupo terrorista, a este grupo criminal, al terrorismo en general, el beneficio de haber conseguido que paralizar el país. Esas elecciones tenían que celebrarse, no hay que darle nunca al terrorismo, ya lo he dicho antes, no se le puede permitir doblarnos la espalda. Han pasado 20 años y aún hay disparidad de opiniones en la forma en que el gobierno de Aznar gestionó este suceso y en si realmente la sociedad aprendió algo con esta terrible tragedia. Pues en este 20º aniversario de la tragedia del 11M hemos querido salir a la calle a preguntarles cómo vivieron aquel fatídico día y qué es lo que recuerdan de aquellos momentos. Pues como todo el mundo puede recordarlo, un día triste, prepotencia, un día muy triste, muy triste, muy triste. Vamos, lo peor de España que yo conozco, vamos, desde mi edad, lo peor que ha pasado, vamos, en esta época. Hombre, preocupado como todos los españoles, eso es lógico. Se le echaban las culpas a ETA y después resulta que no había sido ETA. Mucho miedo por todos lados. Bueno, de Italia yo he visto el hotel, me impresionó mucho, porque también en Italia tuvimos un atentado en la estación de Bolonia, entonces fue una sensación que se siente sin defensa, ¿no? Porque piensa que el Estado tiene que protegerte. Pues la verdad que lo sentí mucho porque eso fue un crimen muy grande y fallecieron muchísimas personas. Y la verdad que yo lo sentí mucho. Precisamente estos días atrás está dando las noticias esto del atentado de marzo y lo estuve viendo. Y cuando lo escucho, la verdad que me pone muy triste. Pues a mí ese día me pilló que iba a un concierto y me enteré en el coche con la noticia. Y yo me quedé impactado, porque era muy fuerte eso, ¿sabes? Y nada, y estuve todo el camino nervioso, perdido. Un poquito impresionada, la verdad, porque eso es algo que yo creo que a todo el mundo nos dejó así. Primero no lo esperábamos. Una cosa tan grave, tan cruel, no sé cómo decirte, o sea que es que lo recuerdo con dolor, con sufrimiento y bueno, como hay personas que pueden hacer tanto daño, eso es lo que no nos explicamos todavía. Asombroso, vamos, me impactó el atentado, pero fue muy duro al verlo en la televisión, los heridos y... Muy mal, con mucha pena y muchos sentimientos de ver todo lo que pasó. Tremendamente inverosímil, porque claro, esos fallos que se dieron, vamos, yo no
no podemos entenderlos. Entonces hoy están conmemorando todas esas desgracias y víctimas y nada, estamos con ellos, solidariamente. La Policía Nacional ha detenido a 4 varones menores de edad por una agresión de naturaleza homófoba. Estos menores están alojados en el Centro de la Esperanza. Los hechos comenzaron con insultos de carácter vejatorio y graves amenazas, llegando a la agresión física a la víctima. Los 4 menores han quedado en libertad sin la adopción de medidas cautelares. La Policía Nacional ha detenido a 4 menores de edad alojados en el Centro de la Esperanza a consecuencia de unas lesiones y amenazas graves a un varón con motivo de su orientación sexual. La víctima paseaba por la vía pública acompañado de una amiga cuando comenzó a ser increpado e insultado por parte de estos 4 menores. Ambos tuvieron que abandonar corriendo el lugar ya que temían por su integridad física. Fueron alcanzados y cayeron al suelo, comenzando a recibir patadas y puñetazos y teniendo que cubrirse el rostro. Ante las agresiones sufridas, la víctima hizo uso de un spray de pimienta para poder repeler la agresión. Tras lograr paralizarlos momentáneamente, la víctima y su acompañante pudieron abandonar el lugar y resguardarse en un hotel cercano a la zona, contactando seguidamente con el 091. Finalmente, una dotación policial detuvo a estos 4 menores. Pues igualmente agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como autor de varios delitos de robo con fuerza en un domicilio y graves amenazas a un funcionario de prisiones al que reconoció en una parada de autobús por su anterior paso por la cárcel. El detenido, al que se le encontró en posesión de varias joyas y efectos de oro, había saltado un muro el día anterior introduciéndose en una vivienda cuya puerta estaba abierta. Fue en ese domicilio en el que robó los efectos que tenía en su poder, a saber, una alianza con un brillante incrustado, una cadena de oro, otra de paladio y una pulsera de oro. Curiosamente, la detención se produce una media hora después de que este sujeto amenazara a un funcionario de prisiones cuando esperaba en una parada de autobús al reconocerle de su anterior paso por la cárcel. Y es la directora del centro penitenciario quien comunica los hechos a la jefatura de policía, que inmediatamente dispone un servicio de radiopatrullas por la zona. A los 30 minutos aproximadamente localizan a este sujeto manipulando un contador de luz en el que escondía la pistola simulada que utilizó en el domicilio en el que robó y con la que también amenazó al funcionario de prisiones, mostrándosela mientras le profería graves amenazas. Ha reiterado a instituciones penitenciarias la declaración formal como zona de especial singularidad para los funcionarios de prisiones destinados en Ceuta. El sindicato recuerda que con la reducida superficie de la ciudad y la elevada densidad de población es imposible no sentir la presión social, la inseguridad, el riesgo de agresión o el señalamiento a los funcionarios fuera de su entorno laboral. En el Día Europeo contra las agresiones al personal sanitario, SATSE reclama a las administraciones más coordinación y acción conjunta contra las mismas. El sindicato recuerda que en nuestro país más de 300 profesionales víctimas de alguna agresión han sido atendidos y asesorados en 2023 por personal especializado a través del servicio que mantiene este sindicato. Ceuta ya ha acusado al gobierno de la ciudad de malversar la representación institucional. Este partido se refiere al acto en Córdoba al que este sábado acudió el consejero Alberto Gaitán en representación del Ejecutivo de la ciudad. Los localistas afirman que en ese acto se lanzó un manifiesto en el que el Partido Popular pone las instituciones que gobierna al servicio de la lucha partidista. Es absolutamente indignante. El Ejecutivo local tiene la obligación de diferenciar entre gobierno y partido. Tiene que ser respetuoso con la representación institucional. El PP, como partido, puede hacer cuantos disparatados pronunciamientos estime conveniente, pero no puede hacerlo apropiándose de la voluntad de todos los ceutíes con poco más de un tercio de los votos. Comisiones Obreras insta al Gobierno de la ciudad a convocar la mesa de trabajo que estudiará la fórmula para dar estabilidad a la plantilla de las Brigadas Verdes. Para este sindicato esto es una prioridad, al igual que los de la planta de transferencia, una vez aprobada la gestión directa del servicio de limpieza viaria. Por ello, Comisiones se pone a disposición de estos trabajadores y se compromete a seguir trabajando para que tengan un encaje dentro de la administración local.
El médico forense de Palma, Borja Moreno, ha sido nombrado nuevo director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta. Se trata de una comisión de servicios de 6 meses con opción a una prórroga de hasta 1 año. Moreno gestionará en nuestra ciudad un equipo formado por 3 médicos forenses. Último día antes de que comience el mes sagrado del Ramadán, y son muchos los preparativos que hay que hacer para que este tiempo de ayuno, con el alumbrado ya inaugurado y las horas y a horas de que llegue el momento, desde asociaciones como Luna Blanca viven sus días de máximo trabajo para que ninguno de los más de 30 hogares que atenderán le falte un plato de comida. También son varios los comercios que experimentan un aumento de las ventas en estos días. Así se están viendo. Llega el Ramadán, empezará este martes, un mes de ayuno en el que el menú cambia en los hogares. Pues está la jalera que se prepara con estas cosas, con las verduras y los dátiles. Los dátiles en Ramadán son los más utilizados junto con las chuparquías. El acopio de alimentos hace que muchos comercios experimenten un aumento de sus ventas. Nosotros llevamos 10 días desbordados porque la gente temiendo a la avalancha, desde hoy, que será el primer día de avalancha, la gente teme. Entonces llevan ya 10 días atrás comprando y haciendo provisiones para guardar, congelar y tener su nevera bien llenita, ¿no? Y también aumenta el trabajo en las asociaciones. Es el caso de Luna Blanca, que atenderá a más de 330 familias este mes sagrado. Sacamos entre 1.600 y 1.800 menús diarios. Se ha vivido un aumento en el número de familias que se atienden, pero también un cambio en el perfil de las mismas. Incluso personas que tienen un trabajo, tienen un sueldo de minoristas, y vemos que esa familia, con el incremento de la inflación, con la subida de la inflación, con la subida de los precios, vemos gente que no llegan. Para ayudarlas a todas ellas, desde Luna Blanca se han puesto en marcha varias campañas. Una es la de Arrópame, que tiene como objetivo que todos los niños puedan estrenar ropa para festejar el final del Ramadán. Cualquier familia que quiera se acerca a cualquier tienda de ropa, cualquier tienda donde suele comprar, y nada, según lo que ella quiere gastarse, pues se compra una vestimenta al precio que ella quiera, lo que está en sus posibilidades. Y nada, traer ese vale, llevárselo, por ejemplo, a nuestra ONG, o que nos llamen, que vamos a recogerlo, no tenemos ningún problema. También llevan a cabo, como cada año, la campaña de recogida de alimentos. Todo el que quiera puede colaborar llevando la comida a sus instalaciones o a través de transferencia. Todo ello con un objetivo. Que a la hora de romper el ayuno, que nadie le falte un plato de comida. Y la ciudad ha adjudicado a Africana de Contratas y Construcciones un proyecto para poner en valor los restos arqueológicos descubiertos durante la reforma de la avenida Alcalde Sánchez Prados, que demuestran las sucesivas ocupaciones en Ceuta desde hace más de 2000 años. Un proyecto que cuenta con un presupuesto superior a los 400.000 euros, con un plazo de ejecución de 8 meses. La historia de Ceuta, crisol de civilizaciones, se remonta más de 3.000 años en el tiempo. Bajo nuestros pies yacen restos arqueológicos que, una vez emergen a la superficie, obligado es ponerlos en valor. Es el caso de los vestigios romanos encontrados en la superficie que ocupó la madrasa Al-Yadida y el convento de los Trinitarios en la zona de la Gran Vía. Lo que se pretende es explicar esa sucesión de civilizaciones que ha habido en la ciudad de Ceuta a lo largo de 2000 años y que se puedan identificar con los restos que han aparecido aquí. Y para ello la ciudad ha adjudicado a la empresa ACC un proyecto que permita conservar estos restos que acreditan la historia milenaria de Ceuta y a la vez se puedan exponer a la ciudadanía. Es un techo de cristal, lleva una pérgola de madera en la parte de abajo para tamizar un poco la luz y que no sea un espacio demasiado agresivo. Un espacio que contará también con acceso a determinadas zonas y en el que se instalarán además elementos didácticos. Para que se puedan identificar a una persona que no sea, que tenga grandes conocimientos en temas arqueológicos, pues por lo menos que sepa lo que está viendo. La estructura de cristal irá anclada tanto en el pórtico como sobre la cripta del convento mediante una losa de hormigón de la que arrancarán diversos pilares, aprovechando los elementos estructurales de la propia cripta. Con motivo de las obras de la red que se están llevando a cabo en la avenida Ejército Español y Zurrón por parte de ACEMSA, la línea de autobuses número 2 ha cambiado su recorrido.
Hasta que se terminen estas obras, el autobús no podrá acceder a la avenida Ejército Español, debiendo hacer solo el recorrido por la avenida General Muslera. ¿Y creen ustedes que se puede plantar una lechuga fuera de la tierra? Pues los alumnos de la FP básica de agrojardinería del Instituto Clara Campoamor lo han conseguido en su apuesta por la agricultura sostenible. ¿Sabía que existe un método de cultivo de plantas sin suelo? Se trata de la hidroponía. Un sistema en el que las plantas están sembradas sin tener sustrato. Entonces están sumergidas las raíces en una solución nutritiva que es la que le aporta los nutrientes para que la planta crezca. Un proyecto realizado por los alumnos de la FP básica de agrojardinería que va más allá del típico huerto o del invernadero y que se presenta como el cultivo del futuro. No gasta mucha agua, ¿vale? El agua está en un sistema que recircula y no se gasta mucha agua. No se necesita suelo, ya que las plantas están, por ejemplo, aquí hemos utilizado tubos de PVC. Y nada, por sus características se presenta como una técnica de agricultura sostenible. De hecho, hay mucha producción que ya se hace de esta forma. El experimento del Instituto Clara Campoamor ha comenzado con distintos tipos de lechugas y según avancen se plantean plantar otras especies como fresas. Cuando compramos lechugas iceberg, si te fijas, casi nunca tienen tierra. Pues es porque la gran mayoría, si no ya todas, se producen con este sistema, con sistema de hidroponía. Es algo que parece muy raro, pero es más común de lo que pensamos. Los alumnos de segundo curso han elaborado la plantación desde cero, incluyendo la estructura que se compone de una serie de tubos a través de los que circula el agua y los nutrientes impulsados por una bomba hidráulica, una infraestructura que se revela como una solución para luchar contra la degradación del medio ambiente. Y Ceuta participará un año más en la campaña para concienciar sobre el cambio climático de la organización WWF, que en esta ocasión, bajo el lema «Apaga la luz y dale una hora al planeta», tendrá lugar el próximo sábado, día 23, de 8:30 a 9:30 de la noche, cuando las entidades, la ciudadanía, los municipios y las empresas adheridas apaguen las luces como un gesto simbólico para celebrar su compromiso con la naturaleza y por el clima. Pues precisamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los próximos días. Con cielos despejados hemos iniciado esta semana. Mañana va a continuar la misma tónica. Se mantienen las temperaturas como las de hoy, con un ligero aumento de la mínima. Seguiremos con poniente y cielos despejados con algún intervalo nuboso aislado. Para el miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología introduce en su pronóstico un cierto riesgo de precipitaciones. Continuaremos con poniente y las temperaturas que seguirán oscilando entre los 15 y 18 grados. La Iglesia de San Francisco acoge en estos momentos el tercer concierto del segundo ciclo de música sacra. Los asistentes están teniendo la oportunidad de escuchar al cuarteto Temperamento con el programa En nombre de Bach. Con ellos cerramos edición. Volvemos mañana con más información. Pasen buena noche. Adiós.